Kellan y su amiga Ruby han llegado al castillo de Ardenvale, donde está la última bruja que deben derrotar. Eriette ha seguido expandiendo el alcance de la maldición del sueño embrujado junto a Ashiok, el denominado arquitecto del hechizo. Y por cierto, estos dos complementan muy bien sus poderes. Rowan Kenrith se ha pasado al lado de los malos. En su interior, ella cree que este hechizo sí traerá la paz al reino, a costa de quitarle a los habitantes su libertad, o al menos eso es lo que ella quiere pensar. Will Kenrith, por su parte, ve los frutos de su trabajo en diplomacia y acuerdos que ha conseguido con grupos de guerreros y caballeros. Tanto así que hasta Imodane, la líder de los rebeldes, lo proclama alto rey de Eldraine. De esta forma, ha reunido un ejército que marcha hacia el antiguo castillo de su padre para librarse la batalla definitiva. Las alarmas en el castillo se encienden. El alto rey de Eldraine ha llegado con su ejército y exigen la rendición de Eriette. El rostro de Will se sumerge en tristeza al reconocer a su hermana Rowan entre los enemigos. El encuentro amargo entre los gemelos estalla en una batalla entre rayos y escarcha. Ninguno logra convencer al otro con palabras. Para ella, el poder lo es todo, la diplomacia no sirve. Él cree en la mediación y en los acuerdos, pero en esta batalla no hay ningún acuerdo. Eriette controla un ejército hechizado de caballeros dormidos que luchan una cruel batalla contra quienes alguna vez fueron compañeros. Kellan y Ruby atracan a la bruja. Son niños, sí, pero esta jugada logra su desconcentración y por un momento pierde el control de su ejército hechizado. Entonces, de un humo negro se materializa la elegante figura de Ashiok, quien toma el control del ejército hechizado con maestría y gracia. Les otorga a los dormidos una fuerza y pericia nunca antes vista. El ejército de Will se empieza a ver en problemas. Rowan sabe que la batalla ya está ganada por los malos. Sabe que Ashiok lo único que tiene que hacer es aguantar, mientras Eriette los duerme a todos. Rowan es más fuerte que su hermano, y él lo sabe y le teme. Viéndose acorralado, Will lanza un último y desesperado rayo de hielo que Rowan esquiva con facilidad. Pero entonces él sonríe, porque su rayo de hielo ha dado en el blanco, el pecho de Ashiok, quien emite un aullido de dolor, mientras el hielo se extiende por su cuerpo. Ashiok escapa dejando un rastro de humo. Kellan y Ruby atrapan a la bruja Eriette y la mantienen inmóvil con una espada en su cuello. El ejército de caballeros dormidos ya no se mueve. Rowan comprende la derrota. Su mirada se cruza con la mirada de la bruja y ésta le dice que escape. Piensa en las repercusiones de sus actos. Probablemente será también encarcelada. Quizás su hermano la perdone, pero siempre será conocida como la traidora. Así que sigue el consejo de su tía, enfoca todo su poder hacia el suelo y sale disparada hacia el cielo, se escapa. El rey Will Kenrith no hace más que felicitar a los valientes niños que permitieron liberar al reino de la maldición. Les dice que siempre serán bien recibidos en el palacio. El rostro del rey aparenta felicidad por la victoria, pero Kellan sabe que la tristeza en su interior es enorme. Ante el pequeño héroe se aparece el portal hacia el reino de las hadas donde lo espera Talion, para cumplir su parte del trato y entregarle toda la información de su padre. Pero Kellan la rechaza. Ha decidido hablar directamente con su madre, que ella le cuente la verdad de su pasado. Así es como vuelve a su tranquilo y alejado pueblito, donde es recibido con inmensa alegría por su familia. Entonces tiene la tan esperada conversación con su madre, quien le cuenta toda la verdad. Ella en su juventud fue aprendiz de bruja. Por este motivo, el pueblo le dio la espalda y la lastimó. En una ocasión, buscando unas hierbas en el bosque, conoció a un hombre hada que estaba tendido entre las flores. Tenía manchas azules en la piel. Él le pidió conversar. Su nombre era Oko. Comienzan una amistad que luego se transformó en amor. Ella dejó de ser aprendiz de bruja. Ahora con Oko aprendió magia como nunca antes.
Él siempre le habló de mundos desconocidos, muy diferentes a Eldraine, y que no podía entender por qué aquí gobernaban los humanos por sobre las hadas, pero que no podía pelear con el señor de ellas, Talion. En un momento, Oko quiso arrasar con el lugar, ya que el pueblo había herido a su amada. Siguieron frecuentando por un tiempo hasta que él desapareció. Él era un cambiaformas. Tal vez en alguna oportunidad ya se había cruzado con su hijo y éste ni siquiera se había enterado. Esta posibilidad no dejó dormir a Kellan esa noche y salió al bosque y encontró un portal. Pero no era el portal al reino de las hadas. Lo que veía al otro lado no era nada parecido a Eldraine. Su padre siempre habló de otros mundos. El guía que conoció, Troyan, también habló de universos distintos. Tal vez al otro lado de ese portal estuviera su padre, y decidió cruzar a lo desconocido. En las celdas del Palacio del Rey hay una bruja que está bien encarcelada. Con cadenas y grilletes parece que fuera imposible que se escape, pero no han considerado la existencia de un Planeswalker. En medio de la noche, Eriette es visitada por Ashiok, quien la invita a continuar sus planes en otro sitio. Le dice que Rowan no está preparada para lo que debe hacerse, así que ellos seguirán la oportunidad que llama en otra dirección. Ashiok toma los grilletes que encadenan a Eriette y estos caen al suelo apresando solo aire. A la mañana siguiente, cuando revisen la celda, la bruja habrá desaparecido.